El tiempo no se ve, no se toca, solo se escucha, un sonido constante que nunca se detiene. En este archivo origen, donde cada segundo importa, comienza una historia donde el tiempo no será un accesorio, sino una obsesión. A finales del siglo XIX, en el sur de Alemania, nace Hans Wilsdorf, un niño sin linaje relojero, sin fortuna. En una Europa que aún no imagina la velocidad a la que el mundo está a punto de moverse, la infancia de Hans se rompe demasiado pronto. Antes de llegar a la adolescencia pierde a sus padres. En ese silencio absoluto, Hans aprende una lección que lo marcará para siempre. El tiempo no espera a nadie. Hans es enviado a un internado, un lugar donde cada minuto está controlado, donde la puntualidad no es una virtud, es una regla. Mientras otros niños juegan, Hans observa cómo el tiempo gobierna cada acción. Sin saberlo, su respeto por el tiempo empieza a transformarse en algo más profundo. Ya como joven adulto, Hans llega a Suiza. Allí, descubre el corazón de la relojería mundial, un universo donde un error de segundos significa fracaso. Para Hans, no es solo un trabajo, es una revelación. Londres, 1905. El centro del comercio mundial. Aquí Hans Wilsdorf llega con una idea considerada absurda: llevar el reloj a la muñeca. Para la industria, los relojes de pulsera son frágiles, imprecisos y poco masculinos. El reloj de bolsillo domina el mundo. Grande, respetable, preciso. Pero Hans imagina algo distinto. Soldados, médicos, pilotos. Personas que no pueden perder tiempo sacando un reloj del bolsillo. El futuro para él no está en la tradición, está en la utilidad. Busca un nombre corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma. De pronto, surge una palabra sin significado, y por eso, capaz de significarlo todo: Rolex. Pero un nombre no basta. Hans quiere el reloj de pulsera más preciso del mundo, exige tolerancias extremas, rechaza lo que otros aceptarían. Cada segundo cuenta. La obsesión ha comenzado. La industria se burla. Un reloj tan pequeño jamás podrá ser realmente preciso. Rolex no es moda, no es lujo, es una apuesta técnica en un mundo que aún no la comprende. Hans toma una decisión radical. Envía un reloj de pulsera a pruebas oficiales de precisión, un riesgo total. Si falla, todo termina. El resultado es histórico. Un certificado de cronómetro para un reloj de pulsera. Por primera vez, el mundo debe aceptar lo impensable. Rolex comienza a ganar respeto, pero el mundo se acerca a una tormenta. Una guerra se aproxima y millones de hombres necesitarán algo nuevo, algo preciso. Hans aún no lo sabe, pero la mayor prueba de su obsesión está por comenzar, y el tiempo no se detendrá por nadie. Europa contiene la respiración. Las potencias se observan con desconfianza. Las fronteras tiemblan. El mundo que Hans Wilsdorf conocía comienza a desmoronarse lentamente, segundo a segundo. Cuando la guerra finalmente estalla, lo hace sin precisión, sin orden, sin misericordia. En el campo de batalla, cada decisión depende de un instante, y un segundo mal calculado puede costar una vida. Los relojes de bolsillo fallan, son lentos, incómodos, inútiles bajo fuego enemigo. En medio del caos, el tiempo no puede guardarse en un bolsillo. Debe estar visible, debe estar al alcance inmediato, sin campañas publicitarias, sin anuncios, sin discursos. El reloj de pulsera comienza a ganar su lugar, no por moda, sino por necesidad. Lejos del frente, Hans observa, no celebra la guerra, pero entiende su brutal lección. El mundo necesita precisión, y la necesita ahora. Rolex se adapta, optimiza, perfecciona. Cada reloj que sale del taller es una promesa silenciosa: funcionar cuando todo lo demás falla. Sin saberlo, los campos de batalla se convierten en el mayor laboratorio de Rolex. Allí, bajo lluvia, barro y explosiones, la obsesión por la precisión es puesta a prueba y sobrevive. El reloj deja de ser un accesorio, se convierte en una herramienta, en una extensión del soldado. La muñeca reemplaza al bolsillo. El futuro ha comenzado. Cuando la guerra termina, el mundo es distinto.
más rápido, más consciente del valor de cada segundo, y millones de hombres regresan a casa con una nueva costumbre: mirar la hora en la muñeca. Lo que nació como una solución militar se transforma en una revolución civil. El reloj de pulsera ya no es extraño, es lógico, es inevitable. Pero Hans no se conforma. La precisión ya no es suficiente. Hay otro enemigo silencioso: el agua. El agua destruye relojes, se filtra, corroe, detiene el tiempo. Si Rolex quiere dominar el futuro, debe vencer al elemento más implacable de todos. Hans imagina algo imposible: un reloj completamente hermético, un reloj que no tema el agua, un reloj que siga funcionando donde otros mueren. La obsesión ha encontrado un nuevo enemigo, y para vencerlo, Rolex está a punto de crear algo que cambiará la historia para siempre. El agua no hace ruido cuando destruye, no avisa, no ataca de frente, simplemente entra y detiene el tiempo. Para Hans Wilsdorf, el agua se convierte en el nuevo límite, y los límites, para él, existen para ser vencidos. En las primeras décadas del siglo XX, todos los relojes comparten una debilidad fatal: la humedad, la lluvia, el sudor humano. Un reloj puede ser preciso y aún así morir lentamente. Hans lo entiende con claridad absoluta. La precisión no sirve de nada si no puede sobrevivir. Mientras otros fabricantes aceptan el problema, Hans se obsesiona con él. No busca mejorar un poco, busca eliminar el problema por completo. Un reloj sellado, hermético, impenetrable. Una idea que muchos consideran imposible. La industria vuelve a reír. Sellar completamente un reloj mecánico parece una fantasía. Las coronas deben girar, las cajas deben abrirse. Pero Hans no negocia con la realidad, la desafía. La respuesta no llega con fuerza, llega con rosca, una corona atornillada, una caja sellada como una escotilla de submarino. El reloj deja de ser vulnerable. Por primera vez, el tiempo queda protegido. Hans lo llama Oyster, como una ostra, cerrada, resistente, hermética. No es un nombre elegante, es una declaración técnica. No basta con decirlo, hay que demostrarlo. El Oyster pasa horas bajo el agua, días, sin detenerse. El tiempo sigue avanzando, sellado del mundo exterior. Hans hace algo nunca visto. Coloca sus relojes en acuarios frente al público, sumergidos, expuestos, funcionando. No promete nada. Deja que el tiempo hable por él. La incredulidad se transforma en respeto. Por primera vez, un reloj no teme al agua, y el mundo comienza a entender que algo ha cambiado. Cuando una obsesión alcanza la perfección, solo queda una pregunta por responder: ¿hasta dónde puede llegar? Para Hans Wilsdorf, un reloj que funciona en condiciones normales no es suficiente. Hans decide sacar a Rolex del confort, del escritorio, de la ciudad. Si el reloj quiere ser eterno, debe sobrevivir donde el ser humano apenas puede existir. En las alturas, el tiempo se comporta de forma distinta. El frío endurece el metal. La presión afecta los mecanismos. Muchos relojes se rinden. Rolex observa. En el año 1953, Rolex acompaña a una de las expediciones más ambiciosas de la historia: la conquista del Everest. No como patrocinador, no como espectador, como participante. A casi 9.000 metros de altura, donde el oxígeno escasea y el frío es despiadado, el reloj sigue marcando la hora. No celebra, no anuncia, simplemente funciona. Pero si la montaña representa el límite superior, el océano es el abismo. Presión, oscuridad, silencio total, un lugar donde el tiempo debería detenerse. Rolex ya no diseña solo relojes, diseña herramientas, instrumentos pensados para profesionales, para exploradores, para personas que dependen del tiempo, para sobrevivir. Sin darse cuenta, Rolex cruza una línea invisible, de fabricante a referencia, de marca a estándar. Hans Wilsdorf ha llevado su reloj a los extremos del mundo, pero el mayor desafío no será la montaña ni el océano, será el paso del tiempo mismo, y él no estará allí para enfrentarlo. Toda obsesión, por intensa que sea,
En algún momento se enfrentas a una verdad ineludible. El tiempo no perdona, ni siquiera a quienes lo dominan. Hans Wilsdorf ha dedicado su vida entera a una idea. No tuvo hijos, no dejó herederos directos, solo dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurre con una obsesión cuando su creador ya no está? En el año 1960, Hans Wilsdorf muere en Ginebra. El hombre desaparece, pero la maquinaria que creó no se detiene. Lo que el mundo descubre después sorprende incluso a sus competidores. Hans no deja Rolex a una familia, no la vende, no la fragmenta, la entrega a una fundación. La Fundación Hans Wilsdorf nace con una misión clara: proteger la empresa de la codicia, del corto plazo y de los errores humanos. Rolex ya no pertenece a nadie y al mismo tiempo se pertenece a sí misma. El mundo acelera, la tecnología avanza, la moda cambia. Y en medio de ese vértigo, Rolex toma una decisión peligrosa: no seguir la corriente. A finales de los años 60, una nueva tecnología irrumpe en la industria: el cuarzo. Más barato, más preciso, más moderno. Para muchos, el reloj mecánico ha muerto. La llamada crisis del cuarzo destruye marcas históricas. Empresas centenarias desaparecen. El tiempo, irónicamente, se queda sin guardianes. Rolex podría adaptarse, podría abaratar, podría digitalizarse, pero hacerlo significaría traicionar la obsesión original. Y una obsesión traicionada muere lentamente. Hay algo profundamente inquietante en mirar un escaparate perfectamente iluminado y encontrarlo vacío. No porque falte dinero, no porque falte interés, sino porque simplemente no hay relojes. Durante años la frase se repite en todo el mundo: no tenemos disponibilidad. Lista de espera. Vuelve en unos meses o años. Rolex, sin anunciarlo, se ha convertido en lo prohibido. Y el deseo humano funciona de una sola forma: cuanto más inaccesible es algo, más se convierte en símbolo. Rolex ya no es un reloj, es una afirmación silenciosa. Donde hay escasez, aparece un segundo mundo. Un mercado que Rolex nunca creó, pero tampoco detuvo. Modelos que cuestan 10,000 se venden por 20, por 30, por más. No por materiales, no por función, por historia. Algunos ya no compran Rolex para llevarlo, lo compran para guardarlo. El tiempo, irónicamente, se congela. Pero todo mito tiene un riesgo. Cuando el objeto vale más por lo que representa que por lo que es, puede romperse. Y como siempre, Rolex no explica, no responde, no corrige. El silencio sigue siendo su lenguaje. Nada es improvisado, nada es casual. Rolex produce menos relojes de los que el mundo quiere, y lo sabe. Durante siglos, el poder se mostró con oro, ejércitos o territorios. Hoy, el poder se muestra con control, control del tiempo, control del deseo, control de la espera. La obsesión de Hans Wilsdorf no murió con él, se transmitió. No como una orden, sino como una cultura. Rolex no necesita gritar, no necesita justificar su lugar, simplemente está. Vivimos en la era más precisa de la historia. El tiempo está en cada pantalla. Y aún así, deseamos un reloj mecánico. Si ya no necesitamos relojes, ¿por qué los queremos tanto? Tal vez porque Rolex nunca vendió tiempo. Vendió permanencia en un mundo que cambia demasiado rápido. Y eso nos lleva a la pregunta final: ¿qué es realmente Rolex hoy? Cada día comienza igual. El sol sale, el tiempo avanza, pero no todo lo que avanza permanece. Han pasado décadas, generaciones, guerras, crisis, revoluciones tecnológicas, y sin embargo, el corazón sigue latiendo igual. Hans Wilsdorf nunca quiso crear moda, nunca quiso crear lujo. Quiso crear algo que sobreviviera al ruido del mundo. Rolex no pertenece a una generación, no pertenece a una tendencia, pertenece al tiempo largo, al que no corre, al que permanece. Vivimos rodeados de dispositivos que envejecen en meses, actualizaciones, obsolescencia, reemplazo, y frente a eso, deseamos algo que dure para siempre. Un Rolex rara vez se compra para uno mismo, se compra para alguien más, para el futuro.
Es un objeto que mira hacia adelante aunque fue creado mirando al pasado. El verdadero lujo no es el precio, no es la exclusividad. Es el tiempo invertido en hacer algo bien, aunque nadie lo vea. Rolex no es una empresa, es una idea. La idea de que la excelencia no necesita explicarse. El mundo se acelera, el tiempo se fragmenta, y mientras todo compite por atención, Rolex espera. La obsesión de Hans Wilsdorf nunca fue el tiempo, fue el control, la precisión, la permanencia. Y esa obsesión sigue viva. Tal vez la pregunta no es por qué Rolex es tan deseado. La verdadera pregunta es, ¿qué buscamos cuando lo deseamos? Porque esta historia no es única. La obsesión, la caída, la espera, se repite. Y si quieres entender cómo el orgullo, la humillación y el tiempo crean imperios, hay otro archivo esperando ser abierto. La historia de Ferrari comenzó con una humillación, la de Steve Jobs con una expulsión. Si quieres ver cómo continúa este patrón, puedes encontrar esos archivos en nuestro perfil. El tiempo no se puede detener, pero puede medirse con dignidad. Rolex no redefinió el tiempo, redefinió nuestra relación con él.